La semana pasada, ¿quién recuerda cuál fue el tema de la semana pasada? Ahora, en Marcos 10, verso del 46 al 52, es lo que vimos la semana pasada. Yo quisiera saber, dar un recordatorio de qué es lo que vimos la semana pasada. Y la semana pasada hablamos de que Jesús sana al ciego Bartimeo, ¿verdad? Todo eso lo vimos la semana pasada. Y como les iba diciendo, es de suma importancia. De suma importancia a llevar una secuencia en lo que es el estudio bíblico de Marcos, porque es un estudio más que nada exegético, sistemático, que nos va a ayudar en nuestras vidas diarias. Que la palabra de Dios, que es como espada de dos filos, y sí lo es, porque cuando hablamos de la palabra de Dios estamos causando un efecto a las personas que están de aquel lado, pero también nos estamos poniendo un estándar a nosotros mismos. No sé si se acuerdan que el evangelio, los evangelios dice: predicador, predícate a ti mismo. Tiene que estar uno con un estándar alto, ¿eh? Las cosas de Dios. Y vamos a tomar el capítulo 11 de Marcos. Quisiera que antes de entrar vamos a hacer una pequeña oración para entrar al tema. Amén. Bendito Padre, te damos gracias por esta mañana, por esta hermosa mañana que tú nos has proveído, Padre, porque nos das un día más para respirar, para estar en tu presencia, regocijarnos, alabando, también, Padre, estudiando tu santa palabra, tu palabra que no regresa vacía, tu palabra que es agua y manantiales de agua viva que nos limpian, pero también, Padre, que nos sacian esa sed que tenemos, Padre. Te doy gracias por eso. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que tú bendigas a cada uno de mis hermanas, de mis hermanos que están aquí presentes, al pastor, que tú los guardes, que tú los sigas bendiciendo y que le des la sabiduría, el conocimiento que tú desde antes de la creación de la tierra has tenido para darle a tus hijos, a nosotros, Padre. Te doy gracias y pongo esta escuela dominical en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y como iba diciendo, vamos a entrar en el capítulo 11. El título todos lo saben. Yo pienso que varios en el año, en el proceso del cristianismo, ustedes van desarrollando el hábito de leer la palabra de Dios, el hábito de leer los evangelios. Y uno de los temas aquí está, que se llama la entrada triunfal. No sé si ustedes han escuchado esto de la entrada triunfal. Yo quisiera esta mañana exponer la entrada triunfal. Se lo voy a exponer en esta versión antigua, muy querida por el mundo hispano, el mundo cristiano hispano. Y la palabra de Dios dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desátenlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y desataron, dice. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado,
y lo dejaron. Y trajeron al pollino a Jesús y echaron sobre él sus manos y se sentó, sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tenían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. ¿Qué nos enseña este capítulo? ¿Qué nos enseñan estos versículos, hermanos? El título es la entrada triunfal de Jesucristo. ¿Qué podríamos decir de este texto? ¿Qué podríamos decir de este tema? ¿Qué es lo que les cautivó? ¿Qué es lo que les llamó más la atención de este texto? Cualquier cosa que podamos agregar aquí, ¿qué es lo que les llamó la atención? ¿O cuál es su duda? ¿O cuál es lo que...? Porque este tema no es la primera vez que se lo lee uno. Son en el ambiente cristiano, en el crecimiento cristiano, vamos a toparnos una y otra vez con este capítulo, con estos versículos. Pero en el pasado, hoy en día o en el futuro, ¿qué es lo que más le llama la atención de este texto? Ustedes, como ya cristianos maduros de años, pienso que deben de tener un concepto ya de este tema. ¿Qué es lo que le llama la atención de este tema? Hay muchos aspectos. No todos. Cualquier aspecto estaría bien, ¿no? No se peleen. Yo que nada más comentarios. Los judíos, el pueblo de Israel, estaba esperando un rey, ¿sí? En aquella época, un emperador, un rey, una jerarquía mayor, entraba en caballo, como símbolo de poder, ¿verdad? De autoridad, pues. Entonces el Señor entró en un pollino, ¿sí? No entró en caballo, ¿verdad? O sea, y yo creo que para el pueblo de Israel mirar al Señor entrar en un pollino no estaba algo fuera de contexto para ellos. O sea, es una de las razones que también ellos en su incredulidad no le creyeron. Como estaban esperando un libertador, un emperador, un rey, majestad, un tremendo caballo con su ejército, llegando a las puertas de Jerusalén, liberándolo, ¿no? Vamos a entrar ahorita en es un comentario. Voy a agarrar eso. Vamos a partir por ahí, pero otra cosa que vieron ahí en el texto, cualquiera de todos los versículos, ¿qué les llamó la atención? En el versículo 10, en el verso 10, vamos al verso 10, que dice: bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. ¿Qué sería ahí? El reino estaba entre ellos. Simplemente lo demás prácticamente eran como dice, los arreglos que ya estaban. Apunten eso lo que está diciendo el pastor. Versículo 11:10. Ahorita 11:10 subrayo. No vamos a entrar por ahí. El reino de Dios estaba ya entre ellos, simplemente de que él tenía que darse prácticamente a conocer como que ya se había dado a conocer, simplemente que no lo habían reconocido. Hasta el día de hoy, todavía.
otro concepto por A mí ahí. me llamó la atención porque dice que entró en un molino, como dice. Oh, ok. Que los Bueno, reyes entraban en caballo. vamos a y entrar. en un molino. Vamos a entrar también ahí para ir aclarando qué es lo que pasó en ese tiempo. Otro, ¿qué le llamó la atención de este capítulo? Sus versos de la entrada triunfal. Y ustedes han visto en las películas, ¿no? Hasta en las películas han visto en los movies, sale es Cristo y la gran entrada triunfal. Me gustaría leer este versículo que dio hermano, 11:10. Dice, bendito el Malhut de nuestro padre David que viene, Hoshia na en lo más alto. Malhut, la palabra Malhut, reino, dominio en hebreo. Sí, lo que dijo él en español. También me llamó la atención de cuando le dijo a uno de sus discípulos que fuera a traerle el molino que estaba en cierto lugar. Ok. Muy bien, vamos a empezar del principio para poder entender todos los versículos. Me llamó la atención, gracias por sus participaciones. Pienso que vamos dando más, arrojando más luz a estos versículos. Bueno, primeramente vamos a tomar ese tema, vamos a entrar ahí donde Joaquín nos estaba diciendo el hermano, ¿verdad?, que compartió con nosotros. Vamos a Mateo, vamos a Mateo, Vamos a entrar en Mateo y la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Vamos a entrar en el capítulo 21. En el capítulo 21, en el verso 4. En el verso 4. Y es donde vamos a entrar lo que nos estaba diciendo el varón. La palabra de Dios nos dice en el capítulo 21, verso 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Aquí básicamente hay dos tipos de explicación, pero más que nada dos conceptos. Jesucristo esto lo hizo con el propósito de cumplir, tal como el Padre se lo había dicho. El Antiguo Testamento le estaba dando vida a esos versículos, lo estaba llevando a la práctica, por decirlo así. Él vino, cumplió la instrucción de Dios mismo y se presentó manso, humilde. Yo recuerdo en un comentario decía que Saulo de Tarso no se subía a los caballos porque era una falta de irreverencia. Un escriba, un fariseo, subirse a un caballo, sino que subían a veces en pollinos, mansos, humildes. Pero también recuerdo que la palabra, el concepto manso, fíjense, aquí una pequeña comentario. Manso, praus, significa en el griego, una humildad considerada, no pretenciosa, gentil, suave, mansa. Los de la secta de los celotes buscaban un Mesías guerrero, lo que estábamos viendo, ¿verdad?, quien usaría la fuerza. Jesús mostró un poder más grande que el poder militar. Y hay un poder más grande, hermanos, que se llama el poder
de la humildad, pero esa humildad se tiene que volver en sabiduría. Saber la humildad, comportarse sabiamente, es comportarse humildemente. El poder de la sabiduría humilde y el amor penetrante. Mansedumbre no es debilidad. Escuchen bien, la mansedumbre no es debilidad, sino poder bajo un perfecto control. Y aquí salen todas las emociones, salen todas las emociones, pero dice que la humildad o la mansedumbre no es debilidad. En el mundo, cuando usted se comporta como un verdadero cristiano, la gente se va a notar, pero como se porta como un verdadero cristiano, tiene la sabiduría para tener esos frutos, ese fruto, los frutos del Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amor, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza, dominio propio y más. Eso es estar en una armonía del arte de saberse controlar, de saber ser humildes en Cristo Jesús. Todo ya está escrito. Lo único que tiene que ser ¿qué? Meditar en lo que es la palabra de Dios, ser mansos, porque muchos piensan que ser mansos es que uno llegue y le da una cachetada y se va a dejar, o que lo traten como quiere, usted es manso. No, manso no es debilidad, es tener un dominio, saber controlarse, porque aquí dice sino poder bajo un perfecto control, la humildad. Filipenses capítulo 2 versículo 4 nos dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Humildad, obediencia. Y nos quiere decir muchas cosas, muchos conceptos, pero una de las que yo miro más bien aquí, la generosidad que mostró el Señor. Generosidad es olvidarse de uno para interesarse en los demás. Pero no tan solo ese concepto tenemos aquí, tenemos también la discreción, servir sin ostentar, sin hacer sentir mal a quien se sirve. ¿Se acuerdan los fariseos? Cuando ellos oraban varios minutos, varios tiempos, y aparte en esas oraciones ponían sus obras en sus bocas, diciendo: mira, yo soy mejor que mi hermano, yo te sirvo más a ti, Padre, yo soy menos pecador. No, hay una discreción. Discreción, servir sin ostentar, sin hacer sentir mal a quien se sirve. Prudencia, servir cuando y cómo se debe servir, prudentemente, prudencia. Amor, al preocuparse por darle a cada quien lo que necesita, sin
esperar recompensas. La palabra de Dios nos dice en las cuestiones de obras, porque las obras más grandes que hace el hombre, dice la palabra de Dios, son como viles trapos de inmundicia para Dios. O sea que es una humildad, la humildad, estamos viendo la humildad, pero hoy ya pudimos entender cómo se presentó Jesucristo humilde, y el propósito era de qué, no tan solo de llegar, sino cumplir la palabra, la profecía. Las últimas semanas, dice, durante la última semana de su ministerio, se mostró así cumpliendo las profecías, y en todos sus ministerios, todo el caminar. Y vamos a Marcos, seguimos en Marcos, capítulo 11, adelante. Algo que llamó la atención aquí, que el pastor lo mencionó, en el verso 9, vamos al verso 11, 9. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces. ¿Daban voces qué? Diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Verso 10. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. ¿Qué decía Juan el Bautista? ¿Qué decía Juan el Bautista? Juan el Bautista decía: arrepentidos, porque el reino de los cielos está cerca. No, Jesucristo, incluso la gente sintió vio en sí, habló de ese sentir. Estamos aquí y ahora, aquí está el reino ya. Porque y los que iban delante, los que iban detrás, daban voz diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y yo estoy preguntando esta mañana, ¿el reino de Dios ya pasó? ¿O estamos en el reino de Dios? ¿O va a venir el reino de Dios? Yo pregunto. ¿Cuál es su sentir? ¿Que el reino de Dios ya pasó en aquel tiempo de Cristo? ¿O que estamos en el reino de Dios? ¿O que está en el futuro, viene en el futuro? Dependiendo de cada persona, ¿no? Como usted. Bueno, yo sí lo miro. Si la persona... Pero para usted, ¿qué es? ¿Que está usted, pasó el reino? ¿Usted está en el reino? Para mí apenas viene. ¿O viene el reino? Tengo que conocer más, ¿verdad? Se trata de fe. A ver, pero ustedes, esa pregunta está fuera, hermanos. Esta pregunta está fuera. ¿Para usted qué es el reino de Dios? ¿El reino de Dios ya pasó el reino de Dios tiempos de Cristo? ¿O estamos en el reino de Dios? ¿O estamos por acontecer el reino de Dios en el presente? Estamos en el reino de Dios. Estamos, acá tiene el concepto de estamos en el reino de Dios. La hermana dijo que está por ver el reino de Dios. Estamos en el reino de Dios. ¿Qué dice el varón? Desde antes de que naciéramos y después de nosotros pasa el mismo reino. ¿Por qué no va a venir? Hay otro concepto acá. ¿Quién otro? No, todas las opiniones son válidas. Aquí nadie vamos a reírnos que ya nos equivocamos. Estamos aprendiendo. Estamos en el caminar cristiano, estamos en la instrucción. Que estamos aprendiendo para recibirlo, pero cuando estemos en la presencia. Aunque hay otro concepto, estamos para recibirlo cuando estamos en la presencia. ¿Cuál otro concepto sería?
La pregunta es esta, para usted, ¿el reino de Dios pasó en aquel tiempo de Cristo? ¿O estamos en el reino de Dios hoy y ahora? ¿O está por venir en el futuro el reino de Dios? Es algo tremendo. A ver, ¿qué sería su opinión? Aquí dice Marcos 11:10. Marcos 11:10. Dice, bendito el reino venidero. El reino venidero. Okay. Ahí está la respuesta. El reino venidero, ok. De nuestro padre David, Hoshea, da en las alturas. Dice, Yeshua entró a Jerusalén, en el templo, y después de mirar todo en derredor, como la hora ya era avanzada, salió con los 12 discípulos. O sea, ahí dice, bendito el reino venidero. Venidero. Algo que está acercándose. Ok, yo hago una pregunta aquí. Cuando habló Jesucristo que el reino, más bien él habló que el reino venidero, o está hablando a la gente que viene, porque el 10 dice bendito el reino de nuestro padre David. Dice, los que iban delante Que vienen. y los que los seguían aclamaban. Ellos, estaba hablando de la gente, la multitud dijo eso, no dijo Jesucristo eso, la multitud dijo eso. No, dice, bendito el que viene en el nombre de Yahweh. Bendito el reino venidero de nuestro padre David, Hoshea, da en las alturas. La gente estaba viendo el reino de Dios en futuro, en pasado, pero en sí ya estaba, porque el Señor, ahí podemos confundir si vemos así, vemos el concepto, vemos un concepto de la predestinación. Ahí entra el concepto de la predestinación, vayamos más profundo. Dios, en su infinito todo saber, en su omnisciencia, ya tenía reservado el hoy y ahora, incluso el día de hoy, en qué asiento se iba a sentar hoy en esta clase. Ya lo tenía visto. Ya lo tenía destinado así en su propósito de Dios. Nosotros no podemos cambiar lo que va a hacer Dios. que dice que fuimos elegidos antes de la creación del mundo. Lo dice Efesios, ¿no? Efesios. Luego Efesios nos dice que fuimos ya antes. Luego si vemos el primer reino, el terrenal, fue de Adán y Eva. Vamos, ahorita estamos hablando de lo que dijo Jesucristo. Porque el reino vamos a poder confundirlos. Ok, sí. Pero más que nada, yo miro estos. Este es mi punto de vista, sí. Con los años que he estudiado en el seminario, el tiempo que he tenido profesores de diferentes corrientes teológicas. Pero si enfocamos esto, hermanos, miren, por eso aquí está, por eso quiero que se enfoquen en esto, porque si no son libres, no van a ser libres nunca. Eso quiere decir que ya estamos, o estamos esperándolos, o está por el futuro. Si ustedes no miran los tiempos, no van a aprender esto. Miren, aquí está el concepto, que ya con el tiempo, cuando Juan el Bautista llega a presentar a este siervo, o sea, a Jesucristo, a ese cordero, dice, arrepentidos, porque el reino de Dios está o se ha acercado. Ustedes cuando vienen un huracán, no sé si han visto, se está acercando. No estamos en el ojo del huracán, pero estamos cerca. Pero estamos cerca del huracán, para que nos venga a arrastrar y venga a despojarnos de todo, a tirar las casas. El reino de Dios se ha acercado, se está acercando. Cuando estamos en el ojo del huracán, por decirlo así, ok, cuando estamos en el ojo del huracán, ¿qué dicen?
llega esta gran profecía, donde Juan el Bautista, no, tú bautízame, no, yo te voy a bautizar. Está la aceptación del Padre, este es mi Hijo amado, al que le tengo yo, o el que estoy complacido, a él sigan, a él, yo le doy la autoridad a él. Se le da la aceptación a Jesucristo. Ya llega Jesucristo aquí. Estamos aquí y ahora. Porque está caminando. Y esta era la última semana cuando estaban haciendo esto. La última semana. No se ve porque no había llegado todavía ya la fiesta, la gran fiesta que iba a ser. Cuando Jesucristo lo llevan a la cruz, el siervo sufriente está en la cruz, es muerto, es agredido, es golpeado por todos sus pecados, se rinde, da su vida en rescate de todos, muere, pero no nomás muere, resucita al tercer día. El reino de Dios está aquí ahora, porque he vencido en el reino de Dios. ¿Es libre o está esperando todo el día que venga Jesucristo y muera otra vez? Ha muerto porque Jesucristo por sus pecados. Ninguna condenación hay para los que creen en Cristo Jesús. Se cree en fe. Por eso hay que ver muy bien los tiempos. Hay profecías que ya pasaron. Hay profecías que todavía están por venir. O hay profecías que estamos aquí ahora pasando. Es muy importante ver ese concepto. Me detuve ahí para aclarar un poco. Es que la muerte y resurrección de Cristo tienen un gran significado en el mundo cristiano, en el mundo primitivo. Fíjense lo que dice aquí la palabra, dice someterse a un amo. Es la palabra de humildad, dimensión de servicio, por decir, servir. Jesucristo fue el siervo. En Marcos habla de siervo, de servidumbre, dimensión de servicio. Someterse a su amo. Jesucristo se sometió ¿a quién? A su Padre. Y fíjense que dice el concepto, se refiere a la sumisión. Este representa por la palabra griega dulos, empleada a aún mayor frecuencia para referirse al pueblo de Dios. Se traduce como siervo o criado, en sentido de esclavo. Filipenses 1:1, Efesios 6, del 6 al 1, no, del 6, el Efesios 6:6, y Primera de Pedro, capítulo 2, verso 16. Ese dulos enfatiza la idea de sumisión, de rendirse, de ser esclavo, de ser siervo. Para los cristianos, fíjense, para los cristianos primitivos, estamos hablando de los cristianos del año 100, del año 55, después de Cristo, primitivos. No, ni existía la iglesia católica, pero estaban cristianos primitivos. La iglesia católica se viene reformando, se viene haciendo hasta el año 300, 250. Pero para los cristianos puros, primitivos, que habían escuchado por testimonio de Jesucristo y los discípulos, dicen, ese dulos enfatiza la idea de sumisión. Para los cristianos primitivos, Jesucristo era el Señor Kyrios o Curios y amo. Y se gozaban en reconocer la posición que tenían como sus esclavos. Miren, no sé si le agarraron, si entendieron este tema, este título. Después de la crucifixión, después de la resurrección,
ya no era más siervo, no era más esclavo de Jesucristo, era el Señor, Kyrios, el gran Señor. Y los cristianos primitivos que vieron testimonio, este hombre resucitó, gloria a Dios, se ponían a la orden de ese amo que es Jesucristo. Se gozaban en reconocer la posición que tenían como sus esclavos. Antes no, antes eran ellos eran esclavos del pecado. Antes ellos no tenían una esperanza viva, como dice el apóstol Pedro. Pero ahora reconocen a un Dios vivo, un Dios que se ha levantado. Y era su amo, Kyrios, el Señor. No era cualquier Señor, era el más alto, el Señor, un amo. Rendirse a Cristo es de una forma tremenda, eso es algo que uno debe de ver. Es así que el reino de Dios, cuando nos dice, está cerca. Jesucristo es la esencia de la libertad. Y Él, cuando dijo consumado es, vemos ya otro tipo de visión. Veamos, vamos a Lucas. Lucas, Espérenme, vamos a ver Lucas. La entrega triunfal. Mateo 11. Estás en la última semana de por aquí. Ok. Es el capítulo 19, verso 28 en adelante. Capítulo 19. Ya tiene el capítulo 19, ¿verdad? Lucas 19. Ajá, 19. Vamos al verso 39. Vamos al verso 19. No, 39 digo, 39. Y dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. O sea, dile que se callen, porque acuérdense que estaban haciendo Osana, Dios en las alturas, estaban el hijo de David, estaban gritando a voces. Él respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Qué entendemos por esto? Para ir cerrando. Verso 40. Él respondió y les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. ¿Qué entiende usted cuando les leen este versículo? Que de todos modos, aunque calle, se va a anunciar la magnitud de la presencia del Señor, ¿no? Ok, este es un concepto muy importante. O sea, como diciendo que ellos eran muy negativos a lo que estaban haciendo los otros. Hay otro concepto. Estamos aclarando esos conceptos. ¿Qué otra opinión tienen?
que Dios usaría aún hasta las mismas personas que no han experimentado de su poder, de su grandeza, de la palabra. Ahí está otra respuesta muy interesante. ¿Y tiene otro concepto? Dice, y algunos de los perushim de entre la multitud le dijeron, Rad, reprende tu tamirim. Y él les respondió, les digo que si estos callaran, las piedras clamarían. O sea, yo en mi concepto, ¿Cuál es su concepto? me recuerdo de una persona que fue condenado a muerte. Ajá. Y lo estaba escuchando y decía, ¿tú por qué no tienes remordimiento? Y le dice él, no sé, dice, siento que mi corazón se volvió de piedra. Entonces, que en mi concepto, cuando leí este pasaje, y dije, yo esto lo leí en una parte, y cuando dijo el Señor que aún hasta las piedras clamarían, para mí mi concepto es que aún Dios puede usar la gente malvada a quien Él quiera usar para clamar justicia, clamar su palabra. Ok, ¿quién todo? Bueno, él dijo algo, aclamar. O sea, que ahí cuando están diciendo palabra aclamar es porque están clamando, están pidiendo, pues, misericordia. Entonces, como Dios nos habla de la escritura que dice que Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Se hayan cometido los peores delitos. Él mandó a su hijo para perdón de sus pecados. Entonces yo tengo ese concepto de que aún que sean más malos y perversos, Dios en su infinita misericordia los alcanza. Y por eso es que salen dando ese testimonio de Él, que Él vive, que Él existe. Les brinda la oportunidad también. Vemos este concepto. En el libro de Baruch, Ajá, ahí vamos bien. desde la escritura, ciertamente dice, la piedra clamará desde el muro y la viga le contestará desde la razón. También, Sí, es ¿qué es un apóstrofe o Pues es básicamente viene, no es parábola o es un Habacuc viene siendo como quien dice, recuerda de que Judá venía siempre prostituyéndose. Oh, sí, estaba viendo eso. ¿Verdad? Entonces, prácticamente dice que he aquí, dice el orgulloso, su alma dice el que no es recto, mas el justo dice por su fe vivirá. En otras palabras, todos aquellos que habían volteado su mirada al Señor, aunque callasen, tarde o temprano Dios los haría orar. Es muy importante conceptos. Fíjense, vimos un concepto, otro concepto y la gente está participando. Y dice, y hay del que edifica una ciudad sobre el grande mundo, un pueblo permanente. Sí, ajá. Hoy estamos, mire, hay una profecía, hay un pasaje muy poderoso en Isaías. El pueblo, ciertamente en aquel tiempo, en el tiempo de Jesucristo, escondió muchas evidencias hasta el día de hoy. No resucitó, no se levantó de la tumba. Ellos decían, no, pues hay que decirles que robaron el cuerpo, nunca resucitó. No, aquí no, o sea, siempre escondían, callaban. No, este no es un Dios, es un profeta. Por más de que quieras callar el mensaje del Evangelio, no lo vas a callar. Una de las cosas que estamos aprendiendo aquí, Dios siempre va a usar a las personas que están
disponibles para su obra, para las buenas nuevas. Usted puede tener muchos talentos, y yo puedo tener muchos talentos, muchos dones espirituales, pero si usted no tiene la disposición para servir a Dios, Dios no lo va a usar. 3 cosas nos dijeron a nosotros: tener una fe fuerte, fe, como le llaman en inglés, llenos de fe. 2, debemos ser como los discípulos que nos enseñan, enseñables, teachable, pero no la palabra, es tener ese amor por aprender. Y el otro, debe estar uno disponible, available. Así debe estar Dios, lleno de fe, con ganas de aprender y estar disponible. Te va a usar Dios de esas 3 maneras. Porque si hoy en día vemos al pueblo judío, su enseñanza la esconde, bueno, muchos ya están sacando más sus enseñanzas, pero muchos se encierran como si fuera una tortuga, se encierran en su caparazón. Ellos no andan evangelizando, métate, no, se encierran. El cristiano, el apóstol Pablo, se extendió al cristianismo a diferentes países por dar ese mensaje de la fe. Pero Dios se revela únicamente a un pueblo que está disponible, que está presto para ser enseñado por la palabra de Dios y que debe tener esa fe para creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí lo dice Isaías 65, versículo 1. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Usted ni siquiera era judío, ni siquiera nació en una cuna judía, pero dice Dios: fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, porque dice, ¿qué dice sobre su pueblo? Extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Dios busca, Dios va a hacer ya un pueblo que ni siquiera está usando un pueblo el día de hoy. Muy sorprendente también en referente a lo que es, cuando habla de la piedra. Recuerda de que en tiempos de Israel, la piedra formaba algo bien importante, porque en ella se edificaban altares a Jehová. Y después digo esto a todo el pueblo: he aquí, esta piedra servirá de testigo contra nosotros, porque ella ha oído todas las palabras que el Señor ha hablado con nosotros. Será pues testigo contra vosotros para que no neguéis a vuestro Dios. Ahí está otro concepto. Creo que ese concepto, aparte de ese concepto que dijo el pastor, es uno de los más, por decir, más cercanos. También, o sea, aporta un concepto, es cuando dice que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, aún cuando dice aquí el texto, ¿no? Josué 24, versículo 27. Anota ese concepto. Y les voy a decir por qué. Y las piedras son elementos. Sí. Les voy a decir por qué habla de las piedras, ¿verdad? Hoy en día, aquí ahora, hoy en día, con la tecnología que tenemos, con la arqueología que van encontrando, descubren más cosas de Dios. Las piedras están hablando, los volcanes,
los grandes hallazgos, Los elementos. en los monumentos del pasado, están hablando. O eso de entender que ellos, esas piedras están clamando ya. Todo el tiempo van a clamar. Hasta el día de hoy, fíjense. Es un Un parte de la testimonio tierra. hace días que pasó aquí en Veracruz, México. Aquí cerca sería cuántas horas en avión, como unas 20 horas, 17 horas. Miren, el pueblo es agradecido, el pueblo judío. Veracruz les abrió las puertas hace 100 años. Los judíos venían de persecución, de violencia, de maltrato, huyendo de Europa. Pero Veracruz los cobijó, les dice, vengan para acá, los sentaron. Los judíos no hicieron nada por decirlo así, para recordar ese momento. Hoy en día, hace 100 años, en el puerto de Veracruz, un ingeniero judío hizo un monumento a esos 100 años. Hizo una arquitectura, un arquitecto puso 100 piedras, 100 barras de piedra de diferentes sizes, recordando los 100 años que han pasado, donde pisaron los judíos. ¿Qué quiere decir? Hace 100 años pisaron ahí. Y las piedras que los monumentos, las 100 piedras, son el testimonio. Las piedras van a hablar. Que aquí pagaron y albergaron judíos en este pueblo. Las piedras van a hablar. ¿Se dan cuenta? Como usan mucho las piedras para hacer eso, ¿verdad? Sí. También en la tumba de... Sí, porque el concepto más que nada, el pastor David le halló, como que dice, fue muy preciso en eso. Ajá. Esa es la interpretación correcta. No busquemos más. Porque en la muerte de Schindler, de los que salvó a los 1000 judíos en la Segunda Guerra Mundial, en su tumba van pasando los sobrevivientes y cada uno va dejando una piedra en su tumba. Es una tradición. Como agradecimiento. Una tradición, por decirlo así. Uno muere por allá por Suiza, hay una tumba judía, pero un pariente de México, judío o mexicano, va a Suiza a visitar esa tumba. Como tradición le deja una piedrita. Es una tradición. Ok, vamos a cerrar con una oración. ¿Quién nos va a acompañar con una oración? ¿O tienen preguntas? Quedó ya. Ahora sí quedó claro el tema, ¿verdad? Sí. Yo quiero darle gracias a Dios primero que nada, porque yo estaba anoche, precisamente estaba clamándole a ese Señor. Tu palabra dice que en las calles se clama por sabiduría. Y yo tomé el acto, yo hice el acto, yo anduve divagando anoche y yo decía, Señor, ¿dónde está tu sabiduría? ¿Dónde está? Yo quiero obedecer. Y ahorita me estás dando que son 2, 3, 4 partes de cómo fue el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque a veces a uno le cuesta como ser humano. Sí. Entonces, quiero darle gracias a Dios y también a ti porque te prestaste para hacerme ver eso. Y vamos a el año que viene, si Dios lo permite, vamos a entrar a un estudio bíblico cristiano, muy bíblico, de consejería cristiana profesional. Y nos va a ayudar a sanar las partes débiles que pasamos como cristianos. Esas partes que batallamos en ese proceso del estudio de consejería, va a ir sanando para que nosotros sanemos a otras personas que están pasando por muchos problemas. Esa es mi oración. Porque si nosotros vamos a querer sanar a las personas y nosotros no estamos enfermos, nunca vamos a poder sanar a otras personas. Tenemos que ir estudiando. Vamos, otra pregunta o un testimonio de eso que... Yo estaba yo viendo que, por ejemplo, en San Marcos, Ajá. al final, llega hasta el 11, ¿verdad? Y en Lucas se extiende un poquito más, pero al final en San Lucas, en la entrada triunfal de Jerusalén, donde dice que cuando llega a la ciudad Jesús llora. Oh, ajá, sí. Como que les predice que como que van a sufrir mucho es el pueblo judío, ¿verdad? Sí, es una... En sí ahí, hermanos, es otro, el Evangelio de Mateo agrega un poquito más de luz,
Lucas agrega otro poquito más de luz. Pero en sí está hablando cuando Jesús entra, mira de lejos a su pueblo amado, dice que llora porque le duele su corazón, de lo que Él es un mensajero de Dios, es el Hijo de Dios. Él ya les advirtió, pero este pueblo no entiende. Pero les predice con sus propios labios: Israel, Israel, cuántas veces les estuve diciendo que se juntasen, que se unieran. Ya pasó, la profecía pasó. Después de 30 años, en el año 65, lo que predijo él, vino el Imperio Romano y arrasó con el templo. Dice un historiador, sí, Tácito, o hay otro historiador, que en ese tiempo, cuando Jesucristo dijo eso, es porque estaba viendo en toda ciencia, todo visión, que después de 30 años que iban a derrumbar el templo, cerraron todos los conductos de agua al pueblo de Jerusalén. Y dice que no entraba ni comida ni salía gente, sino que había una peste, había gente muerta en todo ese círculo, que según los babies que nacían, por el hambre que tenía la gente, se comía hasta los niños. Era algo que Dios, Jesucristo lloró por eso. Sí, aquí menciona algo como una persona predijo algo feo para ellos, ¿verdad? Algo feo. Está hablando de ese concepto cuando iba a venir Roma y verdad. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallados. Ahí está. Y Eso ya te pasó. sitiarán por todas las partes, te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto me conociste el tiempo de tu visitación. Amén. Amén. Eso es lo Ahora, fíjate bien, ya esto fue una cita, pero ahora compárala con Apocalipsis, de lo que estamos llevando en Oh, el sí. Allí habla de una piedrecita, ¿verdad? Y habla de un imperio. ¿Y por dónde va? Hay mucho que cortar ahí. Hay mucho que cortar. Y Dios quiere, ¿verdad?, que expliquemos esos conceptos muy importantes, y hoy nos llenamos de sabiduría, como dice la hermana. Y está bien que haga esa pregunta, y que Dios le está dando ese sentido, ¿verdad?, de ser una persona que quiere ser instruido. Pues vamos a orar antes de cerrar. Bendito Padre, Creador de los cielos y la tierra, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, que has puesto a estos siervos, a estas siervas, en esta clase de escuela dominical. Sabemos que tú los vas a llenar de tu palabra, que tú los vas a llenar de tu sabiduría, para que puedan hacer buenas decisiones, para que puedan ampliar tu reino que está aquí ahora. Aquellos redimidos, Padre, que vamos a gozarnos un día, Padre, en tu presencia. Te damos gracias, Padre, porque nos has limpiado, nos has comprado con tu sangre, nos has dado un nombre que no merecíamos ser hijos tuyos, Padre, pero por tu voluntad, por tu amor, nos has dado ese nombre. Y te damos muchas gracias, Padre, porque desde el día que conocimos la luz, ya no caminamos en tinieblas, Padre, y seguimos gozándonos, Padre, en tu palabra, en tu presencia. Gracias por todos los hermanos, todas las hermanas que están en esta hora estudiando tu santa palabra, que tú les sigas alimentando de la misma manera de los servicios dominicales de hoy en día, que se están llevando en todo el condado de Los Ángeles, en todo el condado, de diferentes condados, Padre, de diferentes estados, diferentes naciones. Doy gracias, Padre, por todo eso. Bendice enormemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén.